gracias, agradeciendo entonces a Propaga Nativas por la invitación, también a Chile Bosque por acogernos en su casa virtual floral y a la Sociedad Botánica también por hacernos parte de ellos. Vamos entonces a compartir, de acuerdo a lo solicitado, plantas y frutos silvestres comestibles de Chile. Es algo que en mí es muy natural, lo he comentado en otras ocasiones. Desde siempre he estado relacionada con las plantas y desde siempre también por curiosidad, un poco por lo que ya también comenté en alguna presentación. Tuve una abuela, una mamita que era muy amante de las plantas, ella cultivaba y sabía muchísimo de plantas medicinales y de alguna forma uno se fue involucrando, pero sin darse cuenta. Esto fue algo así como entre transmitido y heredado y me encanta también ser parte de ese proceso de, de contar con estos saberes en realidad, que después uno los va complementando. Así es que eso es. Vamos a ir entonces a modo de introducción. Comentaba recién también a Benito que me quise apropiar de algunas palabras, de algunas personas que he conocido y que admiro mucho. Primero un poco justificándonos por qué el tema de las plantas. Y es imposible no estar de acuerdo con Alejandro Kaltrup, que me dice que en este país tan rico en bellísimas plantas es imposible reprimir el deseo de hacerse botánico. Yo creo que de alguna forma, cuando uno tiene conciencia de lo que le rodea, todos queremos saber, y eso es importante también, es casi una necesidad. Por otro lado, ¿qué nos dice Bernardo Parra, fallecido botánico de la Universidad Católica de Valparaíso? Él en el año 89, en su libro Los vegetales y el hombre, dice que sin darse cuenta fue un botánico desde muy temprano en la historia. Las plantas que le dieron alimento, refugio, vestuario, indudablemente fueron una de sus preocupaciones principales, por necesidad y supervivencia. Y por otro lado, también me gusta mucho lo que plantea Renato Cárdenas y Carolina Villagrán en el libro Botánica de la cotidianidad, que de alguna forma también hace un homenaje a los pueblos originarios. Habían establecido un código de relaciones con la naturaleza, practicaron este vínculo en la vida diaria, viviendo con el bosque, entendiéndolo a partir de una visión mágica, mítica, afectiva y racional de la vida. Los pueblos originarios lograron equilibrar el conocimiento personal e histórico, su experiencia y la memoria comunitaria en una misma suma. Y me sumo también a esas palabras. Yo creo que quienes más saben de los usos de las plantas silvestres, de las plantas nuestras, son justamente nuestros predecesores, nuestros pueblos originarios que viven en estrecha comunidad con la naturaleza. Y nosotros de eso también tenemos que aprender. Para ir entrando en materia ya, plantas comestibles en el mundo, tenemos 80.000 especies. Y en Chile en particular, de acuerdo a lo que plantea Rapoport, dice que habría 373 especies. Sin embargo, de acuerdo a la investigación que ha estado liderando Francisca Gálvez, en este caso Sebastián Cordero también, ellos ya han ido haciendo un trabajo de investigación en donde han encontrado usos comestibles para 775 especies de plantas que se dan en Chile, plantas silvestres comestibles en este caso. De esas corresponden a 125 familias y 382 géneros, lo que no es menor, ¿eh? Por otro lado, si vemos el origen de nuestras plantas, tenemos que estas provienen, por un lado, son nativas 207, introducidas 430 especies, endémicas 138, y provienen entonces desde Europa, en este caso Asia, África, Oceanía, América del Norte y también compartiendo con nosotros en este caso desde América del Sur. También esto como fuente destaco aquí a Sebastián Cordero y Francisca Gálvez. Y entramos de lleno entonces a lo que nos ha convocado hoy día. Por una parte, esta presentación no tiene un orden en ningún caso, no tiene un orden geográfico establecido. Sin embargo, igual estábamos comenzando con plantas del norte.
En este caso, la rica rica, en algún minuto ya había hablado de ella. La rica rica es una planta que crece entre las regiones de Arica y Parinacota hasta Antofagasta. En la parte alta, nosotros esta en particular la vimos en la zona de Alto Loa, y se usa como combustible, también tiene usos medicinales, porque calman dolores de estómago, baja la presión, y también apoya, en este caso, mitiga afecciones a los riñones. Y se usa como sustituto del té. Para quienes han ido del norte, específicamente a San Pedro de Atacama, hay algunos locales comerciales que venden helados hechos a base de la rica rica. Y la rica rica en realidad como arbusto es un arbusto muy, muy simple, uno podría decirlo así, ¿cierto? Muy quitado de bulla, sin embargo tiene un sabor bastante intenso. Recuerdo que nosotros cuando fuimos como Chile Bosque Alto Loa, nosotros recogimos algunas ramitas que estaban ahí secas en el suelo y posteriormente esa copa de helado que ustedes ven allí, la hizo mi hija y bueno, lo hizo de manera muy sencilla, cociendo en este caso leche con palos de rica rica y con un poquito de azúcar y luego eso metiéndolo al refrigerador, sacándolo, batiéndolo y de verdad que queda un rico helado, independiente de que nosotros lo hayamos probado obviamente de primera fuente, es decir, cómo lo preparaban ellos allá en el norte, sin embargo damos fe que se puede hacer también solamente, como digo, a partir de estos palitos, hacer estos helados y quedan realmente maravillosos de sabor, sobre todo, me gustó mucho. Otra planta que también la vimos en el norte, en la zona de Alto Loa, que es bastante abundante, dice después de las lluvias, y que crece entre la región de Arica, Parinacota y Atacama. En la parte alta es el zoico, Tagetes multiflora, tiene unas hojas bastante aromáticas que son usadas como aliños. Normalmente ya se le usa también para darle sabor al mate, también para el dolor de estómago, para la hinchazón y otras dolencias. También dice que la infusión alivia el mal de orines. Ahora, es importante cómo nosotros, en tanto nos alimentamos de las plantas o con plantas, no solamente nos estamos nutriendo en cuanto a lo que es el alimento mismo, sino que también tenemos que estamos consumiendo también salud. Y eso no lo debemos olvidar, porque tan pronto nos alimentamos por una necesidad fisiológica. Sin embargo, estas plantas, como digo, tienen propiedades en un alto porcentaje, propiedades medicinales, por lo tanto, es bueno saber también qué estamos consumiendo y para qué estamos consumiendo. Por otro lado, también quiero rescatar y destacar, que también lo he manifestado en otras ocasiones, la importancia que tiene el trabajo de rescate de saberes populares que tiene la gente común y corriente, llámense campesinos y campesinas, arrieros, entre otros, dueñas de casa, entre otros, yerbateros también, personas comunes y corrientes, como digo, que tienen un saber heredado o transmitido desde su propia familia y que de alguna forma han sido recopilados a partir de distintas investigaciones que luego han sido publicados también y que eso lo vamos a ver al final. Una planta que está como, entre comillas, muy de moda es el maqui. Y por lo mismo esto de estar de moda, porque se ha descubierto que tiene múltiples antioxidantes. Entonces, también, si bien es cierto, insisto, es abundante, hace que de alguna forma esté también, la dejemos como un poco vulnerable. Este arbusto que crece entre las regiones de Coquimbo y Aysén, en lugares húmedos, sombríos, a veces en laderas también de cerros y de bordes de bosque. Con los frutos en realidad se pueden hacer varias cosas, frutos deshidratados se pueden consumir también, se pueden machacar, se puede preparar jugo dulce, chicha dulce también, es astringente y tónico, aunque sin embargo el consumo en exceso de maqui tampoco es bueno porque provoca estitiquez, ¿ya? Yo creo que de nosotros, los que todavía nos sentimos niños, y siendo niños también debemos recordar cómo consumíamos maqui, quedábamos todos entintados. Entonces, para mí también tiene mucho esto de la añoranza del pasado, la añoranza de la niñez, nosotros consumiendo maqui, porque a nosotros nadie nos dijo que se comía, simplemente sabíamos que se comía, los pájaros se lo comen también, ¿ya? Y el maqui entonces tiene un alto porcentaje de vitamina C, además de otros compuestos y minerales. El caso del peumo, que está más asociado al bosque esclerófilo en la zona central,
Tienen en realidad usos también. En general la gente se los come cocidos porque tienen un leve sabor amargo, y para ello se remojan en agua tibia, o en su defecto la gente normalmente, sobre todo la gente en el campo, lo que hace es colocarse los frutos del peumo bajo la lengua. De ahí que viene un dicho que dice no cuece peumo, ya para una persona que habla muchísimo, ya, o no guarda secretos, pero es que no cuece peumo, creo. Entonces, tiene proteínas, lípidos crudos, en este caso carbohidratos. Las hojas en infusiones se usan para lavar heridas, para tratamiento de enfermedades hepáticas y reumatismos también, y las semillas molidas para elaborar una pomada que combate el catarro vaginal. Recuerdo también que hace ya varios años, conversando con alguna mujer mapuche del sur, ella me comentaba que también las hojas de peumo ellos las hacían como que las maceraban, como que las hacían una crema, y esa cremita se la aplicaban en la cara porque decía ella que eso embellecía muchísimo la piel de la mujer. Yo personalmente no lo he probado, pero si ella me lo dijo, yo le creo absolutamente. Y por otro lado también las hojas de peumo, a mí me encanta beberlas echándole una hojita al té, por ejemplo, al mate también, que queda muy rico, porque de alguna forma previene la acidez estomacal. Entonces ahí hay que ir viendo qué efectos nos va provocando, ¿ya? Y de alguna forma también apropiándose un poco de los saberes, como digo, de esas otras personas sabias que nos van transmitiendo sus saberes. También tenemos el quisco, que está en la zona central, más fuertemente representado para mi gusto. Sin embargo, crece desde la región de Antofagasta y del Maule, siempre donde está en zonas asoleadas, en ambas cordilleras. Y del Quisco yo recuerdo también bueno, dentro de las enseñanzas que uno recibe de la mamá, ella nos hablaba mucho de los guillaves. Y bueno, uno va creciendo y encuentra entonces que el guillabe es el fruto del quisco. Y estos frutos son dulces, muy agradables, que se consumen frescos preferentemente, y que con ellos se puede hacer jugos, bebidas, dulces también, si es que uno llega a colectar un poquito más. Ahora, el ideal es que nunca uno colecte todo lo que quiera, porque eso significaría también dejar sin alimento a las aves, por ejemplo. En este caso particular, este fruto no debe consumirse en exceso, porque provoca tipiquez también. Una de mis plantas favoritas para el consumo es el cilantro de cerro, y esta especie crece entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía, en ambas cordilleras de hecho, y sus tallos, sus hojas también, tienen un sabor muy intenso, y la primera vez que yo la probé sin saber que se comía. Recuerdo que la vi en el suelo y dije, qué bonita la plantita. Le empecé a mirar bien y dije, pero si esto parece cilantro. Tenía toda la pinta de ser cilantro. Y la probé y yo dije, oh, pero si esto es cilantro, pero el sabor mucho más intenso, y de verdad que de ahí nunca más, pudiendo, obviamente cuando uno ve que hay varias plantitas, uno puede sacar una hojita y se la puede echar a la ensalada, que casi no se nota acá lo que se aprecia aquí en el plato, porque esa es una ensalada que preparamos el año pasado, justamente después de haber terminado una exploración que hicimos para algunos integrantes de Chile Bosque. Así es que es muy rica también como condimento para ensaladas, para cauceos, para sopas, y de acuerdo a la literatura dice que también se seca para su consumo posterior. El consumo de esta planta, los frutitos, en este caso las bien digo, también se sirven para estimular la actividad gástrica, y se usaría para el dolor de cabeza o contra el dolor de cabeza. Y aquí dejé varias porque honestamente la lucha que uno siempre tiene es qué muestra, qué comparte, de qué habla. Y simplemente quise dejar acá, y hay unos infiltrados que no tienen nada que hacer acá, pero que igual los quise dejar porque yo sé que a la gente le encanta. Pero por un lado tenemos maitén, también se comen en ensalada los brotes, en agüita con sal se remojan. Tenemos la lechuguilla o diente de león, también, que tiene múltiples propiedades medicinales y también es comestible en ensalada, entre otros. Tenemos el cardo mariano, y tenemos acá lo que está a mi mano derecha, tenemos allí los frutos cocidos de piñones. Y de hecho esa foto la tomé en un encuentro que se hizo acá en Lonquimay, en una comunidad
en este caso mapuche también, y que ellos nos enseñaban a nosotros cómo se comían los piñones. Y por otro lado tenemos entonces digüeñes que le salen al roble, el roble de la zona central, al Nothofagus macrocarpa, y el que está en el centro es el digüeñe que le sale al gualo, y que también a la gente le encanta comérselo en ensalada o frito con huevo revuelto, en este caso, bien digo, con huevo revuelto o en otro tipo de preparaciones. Otra planta que también se puede comer, los pétalos en este caso, también el fruto, es el copihue, nuestra flor nacional. Honestamente, yo lo he probado un par de veces, y lo que he hecho, bueno, con plantas de cultivo, cuando ya están por caer, ya cumplieron con todo su proceso de floración y empiezan ya a irse, porque ya cumplieron, insisto, su ciclo. Entonces ahí, antes que se caigan, yo recojo los pétalos y me los he comido en esa ocasión. Nunca me los he comido como turgentes, porque significaría comerme la planta, y es tan linda que cómo lo voy a hacer. Y en el caso del fruto lo hemos probado solamente una vez. Es un fruto bastante agradable, sin embargo, en este caso creemos que es mejor que siga su proceso natural. Nosotros sí sabemos que hay empresas que se dedican al cultivo de copihue, y por otro lado también hay locales de comidas que son más bien gourmet, que también preparan platos y que saben que también son carísimos. Así es que se los doy esto a modo de información, pero no con el afán que se dediquen a comer cuánto copihue se les cruza en el camino. La romasa también es una planta asilvestrada en Chile. Es una planta bastante frecuente que crece entre... Bueno, ahí cometí un error, me acabo de dar cuenta yo. Bueno, en general crece desde el norte hasta la zona de Magallanes, también incluido Juan Fernández, y está normalmente en potreros, en sitios eriazos, orillas de acequias, orillas de camino, y crece en los jardines también. Sus hojas se consumen en ensaladas, sopas también, comidas antiguas como los pucheros, guisos, tortillas, como frito, similar a la selga. De hecho, hay gente que a los porotos, en vez de echarle acelga, le echa hojitas frescas de romasa. Sin embargo, hay que poner cuidado, porque como tiene oxalatos, entonces hay que consumirla con moderación para evitar cálculos, ¿no? Formación de cálculos en particular. Es muy rica, a mí me encanta hacerla con limón, sal y aceite, y de verdad que es muy sabrosa y es muy fresca además. Y bueno, medicinal también. En el caso del chilco o fucsia, crece normalmente asociada a cursos de agua, entre las regiones de Coquimbo y Magallanes. Tiene unos frutitos levemente dulces, que se consumen al natural. Se pueden hacer jugos. Si hubiese tiempo como para colectar, se podrían hacer un poquito de mermelada también. Cuando uno se lo come, tiene un pequeño picor, que uno lo siente más que nada en la garganta. La raíz se usa y en infusión, para tratar trastornos hepáticos. Las hojas y las flores cocidas, en este caso en infusión, para las molestias provocadas por la menstruación. Y las hojas y la corteza es diurética, refrescante y febrífuga. Por otro lado, para la zona central también uno escucha o crece escuchando a la gente que decían que antaño comían el coile. Bueno, y el coile, este es el fruto del coile, esta es la planta, la flor, y los frutos que están allí. El fruto que ustedes ven, ese ya me lo comí, porque ese lo encontramos en algún minuto en Quimávida, y estaba ya pasándose de la madurez, y allí lo probamos en esa ocasión por primera vez, y de verdad que es un fruto tremendamente exquisito, porque tiene una multiplicidad de sabores concentrados, porque uno podría pensar que está comiendo chirimoya, manzana, en realidad guanábana también, tiene sabores muy gratos. Ya entonces, tiene una pulpa blanca, abundante, aromática, es de muy buen sabor, y se consumen frescos. También se podría hacer salsas con ellos, y licores artesanales. El litre, la gente en general le tiene como susto al litre, porque el litre dicen que provoca muchas alergias y la gente se enlitra.
A mí tengo que confesar que yo me sentía inmune a todas las alergias provocadas por las plantas, sin embargo el año pasado por primera vez me dio litre, felizmente fue bastante benigno, y el litre en particular tiene frutos que se consumen al natural, es muy suave su sabor, muy grato, a mí me gusta mucho. Se usa para preparar chicha mediante fermentación, se obtiene de ellos un producto también similar a la miel. Tradicionalmente la tintura de las hojas se usa para tratar afecciones a la piel, ayuda a evitar espasmos dolorosos en pantorrillas, extremidades y calambres musculares. Ahora estoy pensando, hay gente que me pregunta cómo combatir el litre. Hay gente que toma agua de litre, una media tacita de una hoja. Yo he tomado agua de litre, felizmente, según yo no me había dado nunca, ya les comenté ya que me dio. Sin embargo, fue muy benigno, entonces hay personas que quieren, se inmunizan un poco tomando estas agüitas. El molle también es un arbusto que está asociado a la cordillera de la costa. Crece en zonas con bastante sol en general, tiene unos frutos muy deliciosos. Antiguamente se preparaba chicha con ellos y que se llama muchu o muchi, ese nombre le daban los lugareños. Sus frutos puestos al fuego dan una miel purgativa y con esa misma miel fermentada se hace un licor que es muy, muy grato, dicen los que saben. Con la resina blanca de la corteza se preparan emplastos para aplicar en esguinces, golpes y reumatismos musculares. Por otro lado, la miel obtenida de estos frutos, preparada con agua caliente, se usa como diurético, depurativo y también alivia la hinchazón estomacal. En general yo la he usado más que nada para, bueno, junto con consumir los frutos. Normalmente uno toma agüita de molla después del almuerzo, sobre todo cuando come porotos, por ejemplo. Lo mismo cuando uno tomar hojitas de corontillo u hojitas de barraco, que también son para evitar la hinchazón. Así que se los dejo también como dato. Otra de mis plantas favoritas para consumo es el yuyo. Actualmente ya no es Brassica campestris, es una Brassica rapa. Es una planta silvestrada de origen europeo que se encuentra normalmente en los prados, digamos, en sembrados, en potreros, a orillas también de canales. Sin embargo, con tanta aplicación de pesticidas, de herbicidas en particular, esta planta se ha ido perdiendo. Antiguamente había gente que vivía de la venta de yuyos y sin embargo ahora ya no tanto, porque ya no se encuentra. Entonces, bueno, cuando uno lo va encontrando puede cortar, los tallos se pelan, tal como lo ven allí ustedes, y se cortan y luego se echan en agua y estos se ponen así como crespitos. Y hay uno allí los hace como ensaladas a las que se le puede aplicar huevo duro también. Y normalmente la gente antigua usaba las hojas de esta planta para echarle también a los porotos. Se hacían fritos, tortillas, en general. Ya con la planta entera se prepara un tratamiento para la diabetes. También se dice que es antiescorbútica y desinfectante de la boca. En realidad tiene un sabor bastante agradable, insisto, a mí me gusta mucho. Otra planta también muy rica, prima hermana de la anterior, es el rábano silvestre, también de origen europeo, en este caso silvestrada en Chile. También se consumen ensaladas y también con sus tallos, también con sus hojas, se pueden preparar tortillas o fritos. Se puede reemplazar como, en este caso, o sea, en reemplazo de la cel y de la espinaca también. Las flores se usan como acompañamiento en ensaladas y los frutos antes que estén maduros se consumen crudos. Este en particular ya es un poquito levemente amargosa, pero es más picante que el yuyo que les mostraba previamente. Y allí entonces tenemos yuyos preparados en ensaladas en la parte superior, que eso lo hicimos el año antepasado, que recolectamos algunos poquitos para allá cerca de Papudo y luego los preparamos en la cena para probarlo, porque había personas que no conocían cómo se preparaba esta hierba, podríamos llamarla. Hay otro cactus quisco fosforito, en este caso, esta flor que le llama la gente fosforito, que crece sobre cactus, a eso me refiero, y tiene este fruto que está como planta parasitando a este quisco en realidad,
Y estos frutos se comen al natural. Es un sabor dulce, pero sin embargo a mí no me gusta, por una razón muy sencilla. Tiene esa consistencia mocosa y es como que se pega además. Entonces, para la gente que le gusta el sabor dulce está muy bien, lo puede consumir, eh, pero a mí personalmente no me es grato. Ahora, las flores también se pueden comer, sin embargo, su consumo no está bien documentado, aún no es tanta la información que tenemos al respecto. Por otro lado, una planta muy conocida, sobre todo acá en la zona sur, es la murta. Con ella la gente hace múltiples preparaciones, se come de manera así recién cortado, fresco, directamente de la mata a la boca prácticamente. Acá se pueden preparar jugos, mermeladas, repostería en general. También mistela, ahí recuerdo haber visto el murtado, he probado de hecho el murtado también y que queda muy rico. También se puede preparar vinagres, que queda, dicen, tanto o mejor que el de uva. Por otro lado, las semillas sirven para preparar una bebida similar al café. Se podría sacar aceites. Y las hojas cocidas en vinagre tienen propiedades antiescorbúticas y preventivas de caries. También en este caso en infusión se usa o se bebe, en este caso se consume para detener diarreas, afecciones estomacales en general. Y allí entonces tenemos esta murta, que de hecho yo compré 1 kilo este verano y entonces me permití, después de una larga lucha, hacer un poquito, muy poquito de dulce no sé si es dulce o mermelada, me parece que este debe haber sido mermelada, porque el dulce creo que se le da mucho más punto. Entonces hice ese poquito. ¿Pero por qué la lucha? Fue porque hay que pasarlo por sedazo. Entonces, yo no tenía sedazo, tenía solamente un colador muy pequeño y eso hizo que me demorara muchísimo y me pareció que era muy trabajoso. Pero para el noviciado estaba bastante bien. Otros frutos comestibles, allí está la luz zodiaca, tenemos también la luma, tenemos zarzaparrilla, otra zarzaparrilla más. Abajo tenemos todo lo que la gente conoce como calafate o chaura. Y todos esos nos vamos a ir encontrando en la cordillera, por un lado cordillera de los Andes, cordillera de la costa, también en parques naturales y viendo entonces ustedes siempre tienen que probar con mucho cuidado, de tal manera que no se les genere, al no saber, eventualmente pueden consumir otra cosa, pero la idea es que nosotros nos vayamos educando en qué podemos comer con confianza. La perlilla es un arbusto pequeñito también que hemos encontrado a lo largo de Chile en general y siempre está asociado a terrenos bastante áridos, en zonas como arenosas. Ya, entonces nosotros nos comemos los frutitos que ustedes ven en la parte superior, que de verdad son muy ricos también. Con ellos se puede preparar el licor, también se usan en repostería y se hacen salsas. La infusión de la planta, es decir, si yo la bebo, tiene propiedades diuréticas y aperitivas. Se usa para afecciones urinarias y como emoliente. Se me cae esto. Por otro lado, tenemos otra plantita que es el quilo. Antiguamente era muy común, sobre todo el consumo de frutos, unos frutos cafecitos muy sabrosos. Este arbusto hace es como que trepa sobre sí mismo, es como bien compacto en ese sentido. Los frutos dulces se comen crudos o cocidos, se cuecen para hacer jugos y jarabes, y si se le llega a fermentar, entonces se puede hacer también un poquito de chicha, ¿no? Las hojas levemente amargosas se consumen salteadas, entonces uno las echa en una pailita y le echa un poquito de aceite de oliva y saltea las hojitas y luego las aliña y se las puede comer. Quedan muy ricas también. Este también tiene propiedades medicinales, como es purgativa, baja la presión, es astringente, analgésica y depurativa. La decocción de raíces se usa como diurético para aliviar dolores reumáticos. Las hojas machacadas con sal y se usan para curar quemaduras. Y la infusión de los tallos se usa tradicionalmente para adelgazar, que esos son saberes que nos han ido también transmitiendo las personas mayores. Por otro lado tenemos el pingo pingo, que también lo hemos visto
en la zona central, en la cordillera, en realidad en ambas cordilleras, y sus frutos son comestibles así de manera fresca, como consumo recién cortado de la mata. Es jugoso, muy rico, muy dulce, muy grato al paladar. Con ellos también se puede hacer jugos. Y es una planta medicinal, porque por un lado es depurativo. Hay gente que trata la existencia de cálculos renales, entonces lo usa para justamente botarlo. Y claro, eso sucede porque tiene entonces propiedades que apoyan, en este caso, el buen funcionamiento de las vías urinarias. Ya también se usa como antisifilítico. Ya se eliminan cálculos renales, purifica la sangre, descongestiona vías respiratorias contra la tos y el asma, entre otras que tiene. Ya en algunos casos también he leído que se le conoce como el Viagra del pueblo, creo que les comenté en algún minuto sobre ello, usado preferentemente por los varones en el campo. Una planta muy conocida también y que la gente apetece muchísimo es el boldo. El boldo también crece entre las regiones de Coquimbo y los Lagos, en ambas cordilleras. Tiene unos frutos bastante fragantes, muy dulces, muy refrescantes. Con ellos también se hace un licor que se llama boldeao. Sus hojas aromáticas se usan para dar sabor al mate y para hacer bebidas calientes. Se bebe para tratar trastornos digestivos y hepáticos. Normalmente la gente la consume después del almuerzo. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos tenido, hay personas a las que les baja muchísimo la presión también. Entonces eso no es menor saberlo, porque si una persona tiene la presión ya baja de por sí, al tomar este brebaje también le puede bajar más aún. Entonces es delicado en ese sentido. Así es que siempre se recomienda consumir con moderación. Otra planta asilvestrada en Chile es el hinojo. Y el hinojo, créanme que es súper rico, tiene un sabor intenso, así como que si fuera anís. Con sus hojas se puede hacer, y con los brotes también se pueden hacer ensaladas, se pueden hacer jugos. Es una planta medicinal que permite eliminar cálculos renales, también estimulante del sistema digestivo. Y una cucharadita de sacada de sus semillas en infusión se usa mucho para evitar la hinchazón. Yo recuerdo que los niños pequeños siempre les daban agüita de hinojo justamente para evitar la hinchazón, así como también se les daba agüita de hojas de apio, por ejemplo. ¿Ya? Y el cocimiento de la planta se usa para tratar la conjuntivitis. Entonces, en el plato que ustedes ven arriba, también en campaña, hicimos ensalada de hinojo, de tallos de hinojo, muy rica. Y abajo, en un restaurante acá de la zona de Liquiñe, que es el restaurante Catemu, allí hacen comidas tradicionales. Y recuerdo que ya hace varios años tenían como parte de la oferta de la carta, tenían jugo de hinojo recién preparado. Y allí la señora entonces me comentó cómo lo hacía, y de verdad que es muy rico. Por otro lado, tenemos esta planta que también es altamente invasora, también de origen europeo. Tenemos la zarzamora, o murra también le llaman acá en el sur. Es una planta introducida, ya lo comentaba. Y sus frutos me encantan, ese es como mi placer culpable en cierta manera, porque los frutos de verdad que son muy ricos. Yo sé que hay mucha gente que hace mermeladas en el verano. Los frutos se pueden consumir frescos, se puede hacer chicha, jarabes, mermeladas, otras preparaciones también en repostería. También los brotes, recuerdo que nosotros cuando niños los comíamos, entonces como que los pelábamos, les sacábamos las espinas, y eso no se lo podía comer así directamente a la boca, o en su defecto podía alinearlo con aceite, sal y limón. Ahora, desde lo medicinal, esta planta es astringente, antiséptica, se usa para el tratamiento de diarreas, hemorroides, inflamaciones bucales y de garganta. Y la raíz se usa como hipoglucemiante. Yo recuerdo que hay gente que usaba mucho la raíz justamente para personas que tienen diabetes. Dentro de lo que estoy haciendo memoria en este minuto, que tiene relación justamente con lo que se mencionaba recién. Otra planta que es muy rica es la ortiga, también asilvestrada en Chile.
Y uno la puede encontrar en potreros, en jardines, en cualquier parte va a estar la ortiga. Las hojas son comestibles, aunque yo personalmente me como la planta entera, salvo la raíz. Ya con las hojas o con la planta entera uno puede hacer tortillas, puede hacer ensaladas, en general, y como planta es medicinal también porque, por un lado, estimula la circulación sanguínea, mitiga los malestares de la artrosis. Recuerdo que una abuelita me enseñaba y me pedía que yo lo hiciera también porque por una parte me pedía la planta, en este caso la planta de ortiga, y ella sufría de artrosis a la columna. Entonces, la señora Carmen, recuerdo yo, me pedía que le pasara por la espalda en todo lo que era la columna vertebral, que le colocara allí, le iba bajando entonces la mata de ortiga y a ella le generaba como unas ronchas rojizas y eso le picaba y ese picor le generaba calor y con eso ella decía que sentía una disminución en el malestar, en el dolor que le provocaba la artrosis. Ya, por otro lado, también esta planta es depurativa, diurética. Recuerdo que hay gente que la consume para evitar los dolores premenstruales, pero hay otras personas también que la hacen como tintura y se la aplican en la cabeza, sobre todo a las personas que tienen, que se les cae el pelo. ¿Ya? Y también recuerdo que es muy buena la ensalada de ortiga en particular para combatir la anemia. Bueno, acá me adelantó un poco, dice que la decocción de la raíz sirve como anticaspa para evitar la caída del cabello. En realidad es toda la planta. Y el jugo de la misma se aplica para aliviar alergias o irritaciones. La nalca es una planta que nosotros normalmente la asociamos a los curantos de Chiloé. Sin embargo, es una planta que crece desde bastante, bueno, al norte, en este caso, regiones de Coquimbo y Magallanes. Está siempre asociadas a ríos, esteros, también lagos, entre otros. También en las playas, la hemos visto ahí en la zona de Cahuil, donde siempre está prefiriendo las zonas húmedas. Con los tallos, los peciolos pelados, la gente hace ensalada y se los come en este caso crudo. Es un poquito ácida, pero es muy refrescante. Con el cocimiento, en este caso, tanto de tallos como de hojas, se genera una bebida que es similar a una limonada. Si se maceran los trozos en azúcar, se prepara un almíbar también y se puede consumir como postre. Yo sé que últimamente la gente está haciendo como mermeladas también a partir de los tallos de la nalca. Las hojas cocidas alivian la fiebre si se colocan en la espalda o en los riñones. Decocción de tallos y raíces se usan para combatir la diarrea y las hemorragias. Las flores para lavados vaginales y las raíces, en este caso, y la base del tallo, con vino tinto y azúcar, se usa para mitigar las úlceras, entre otros usos que tiene esta maravillosa planta que termina siendo una planta no solamente medicinal y comestible, sino que también tiene usos ornamentales. La imagen que está abajo, en la zona del Tú, me recuerdo ya hace unos años también, nos tocó ver cómo este señor vendía los peciolos o tallos de la nalca y recuerdo que los vendía más o menos a 1.000 pesos cada uno. Y sí, le compré uno yo también, porque ahí fue como mi primer acercamiento con esta planta como comestible, digo. Por otro lado, tenemos acá el algarrobo, que se crece entre las regiones de Tarapacá y O'Higgins, y tiene estas vainas que se consumen, y con ellas bueno, son dulces de hecho, y si se muele se puede hacer también harina. Con los frutos fermentados se elabora la aloja del algarrobo, chicha y vinagre. También se puede hacer una bebida que es bastante agradable. Con las semillas en infusión tiene usos diuréticos y los frutos en cataplasma sirven para cicatrizar heridas y detener hemorragias. Recuerdo que el año pasado cuando se hizo el intercambio de semillas en el Mapulemo en Santiago, alguna de las personas llevó y nos mostró allí harina de algarrobo y también llevó elaborados pancitos hechos a partir de harina de algarrobo también y estaban súper ricos. Y si se fijan en la foto de abajo, también esta misma persona le colocó como diseño al pancito con la drupa de la flor del quillay y le generó ahí una especie de firma y créanme que fue muy, muy grato al paladar haber probado sus ricos panecillos.
a partir de esta harina, elaborados a partir de esta harina de algarrobo. La chaura es un arbusto que crece entre las regiones de O'Higgins y Magallanes, donde habita en el sotobosque. Sus frutos se les conoce como chique, se comen frescos, son súper ricos, uno normalmente se los consume de la planta a la boca. Son muy agradables, sirven también para acompañar postres o para elaborar, en este caso, postres. Y antiguamente se hacía una chicha ocasional para celebrar el Chaura Cagüín, que era la fiesta de la chaura. También se hace el licor artesanal y tiene algunas propiedades como antisépticas y vulnerarias. El Yeuque, por su parte, también conocido como Villa de la Cordillera, se usa para, en este caso, el fruto, que es bastante grato. Recuerdo que la primera vez que lo probé, esta planta estaba en una plaza y entonces tenía sabor como a uva en particular, así como esa uva media acidita. Se puede consumir crudo o cocido o deshidratado el fruto también. Y se preparan mermeladas, dulces o bebidas que se mezclan con harina tostada. Si se fermentan, entonces se hace una chicha que se conoce como yeucao y tiene propiedades antifúngicas, es decir, contra los hongos. Y acá otras plantas y frutos comestibles. Tenemos, por ejemplo, el daudapo, sarapito, que es la Myrteola numularia, que crece acá en la zona sur también, muy rica. En el centro, también estando en Lonquimay, nos invitaron a almorzar puré de piñón. Y allí está el plato, y de verdad era la primera vez que consumía yo el piñón, más allá de que fuera cocido como fruto. Y si se fijan en la misma foto donde está el plato al centro con el puré de piñón, a esa vez tenían también sopaipillas, hechas digo, a partir de de harina de piñón, muy ricas. Tenemos verdolaga, tenemos acá el boqui, el de frutitos negros abajo a la izquierda, Cissus striata, el boqui colorado, creo que es el nombre común de esa planta. Y tenemos por la mano derecha chupones. Ahora, en la parte central, el año pasado nos tocó dar una charla de plantas en la región de O'Higgins y la organización, digo, nos invitó a almorzar a un restaurante muy pequeñito que no recuerdo su nombre, y allí tenían como entrada este plato que ustedes allí ven, que tenían, entre otras cosas, salicornia, le llama la gente, salcocornia, espárrago de mar, creo que le llaman, pero muy rico, me encantó, era la primera vez que yo lo consumía y es más en un local comercial, porque normalmente la gente como que no se permite innovar o probar un poco otros alimentos. En este tiempo ya seguramente estamos en septiembre, es época de pencas, el cardo penquero, que crece en la zona central también, hacia la costa en particular, y tienen estas tremendas matas en las que uno les puede sacar peciolos y se preparan, se tienen que pelar, obviamente, hay que sacarle las espinas por un lado y luego le sacas como la piel y se puede comer tanto crudo o cocido también. Y de verdad tiene un sabor bastante agradable, levemente salado, por lo tanto se recomienda no echarle sal en este caso. Y se puede consumir como ustedes de verdad lo quieran, porque es una planta bastante versátil. Ahora esta planta también tiene efectos medicinales, entonces mejora la función del hígado y la vesícula biliar, estimula la secreción de jugos digestivos, disminuye el colesterol en la sangre y es depurativa también. Muy, muy rica, me encanta. Sí sé que en los supermercados, en las ferias, en los mercados a veces venden, pero ¿qué es lo que nos venden y qué compramos? Nosotros compramos penca, pero en realidad lo que nos están vendiendo es cardo, que normalmente lo tiñen, le echan como colorante verde para que digan que está fresquito. Normalmente estas como que se oxidan con el aire, entonces se ponen como medio café, pero cuando los tiñen, obviamente que eso se atenúa, para que lo sepan.
Otra planta que a mí me gusta mucho es este cardo negro, y agradezco a Sebastián que me hiciera la precisión en el nombre científico, porque para mí era un simple cardo, siempre me lo comía en realidad, pero ese corresponde a esta especie específica que es un Silicium vulgare, cardos hay varios, de ahí que la precisión es importante. Ya está considerada como una planta invasora también, y está en cualquier parte, en potreros, en plazas, en las casas, en los jardines, allí está. Entonces también uno tiene que cortarlo con muchísimo cuidado porque tiene unas espinas muy, muy finitas, casi como la de las tunas. Entonces se entierra uno y después no sabe cómo sacárselas. Y hay que pelarlos después de cortarla. Se saca todo lo que es la parte de la espina, luego se pela con mucho más rigurosidad, mucho más meticulosidad, y se corta así como en rodajitas pequeñas y se echan en un plato, también en agüita, y luego se alinean con sal, aceite y limón, y de verdad es una ensalada muy, muy rica que sirve para acompañar cualquier plato, no sé, a la gente que le gusta el arroz graneado, los fideos u otro tipo de platos más elaborados, allí está este como acompañante, queda muy rico. Ahora también tiene propiedades medicinales, entonces cuando estamos comiendo cardo negro, por ejemplo, estamos también echándonos encima, nos estamos alimentando con una especie que tiene propiedades diuréticas, cicatrizantes, antimorroidales, antirreumáticos, emolientes, expectorantes, y para en este caso para problemas bronquiales también se bebe en infusión. ¿Ya? Y la raíz en infusión es buena, en este caso aplicada como en cataplasma, para evitar, o más que evitar, es como para disminuir dolores reumáticos y hemorroides en particular. También tenemos un fruto que es bastante, en este caso un árbol bastante conocido por nosotros, la gente en general lo asocia más, sí, como a la zona sur. Sin embargo, yo sé que ya desde San Fernando hacia el sur se encuentran esta especie en particular, que es el avellano. Y el avellano se puede consumir en estado natural, obviamente, pero tiene que ser tostados, hervidos. También tiene un sabor bastante agradable. Se puede hacer café con sus frutos en este caso, aceite y harina también. Se puede usar como planta medicinal en este caso, que mezclado con otras, se hace un té para coagular y sanar heridas. Acá yo he visto que los venden así como avellana confitada. Personalmente eso de que le pongan confitado para mí es mucho azúcar, así que a mí me gusta como avellana al natural. Hago cuenta que uno así como que está consumiendo maní. Otra planta que me gusta mucho, pero sin embargo hay que poner cuidado en su consumo, en particular dónde crece, la colecta que uno haga, en qué lugar lo hace, es el berro. Yo sé que ahora se vende el berro que se cultiva de manera hidropónica, pero el berro natural también tiene su encanto. El berro también es una planta silvestre en Chile que crece normalmente en cursos de agua, directamente en los cursos de agua, en terrenos muy húmedos, y tiene un sabor levemente picante. Uno se lo consume crudo en ensaladas, en sopas también, se pueden perfectamente hacer fritos, y como planta medicinal, en este caso, si yo quisiera usarlo como tal, sirve para enfermedades renales y hepáticas, digestiva, depurativa. Si se cuece la planta en leche, se usa para combatir, dice acá, el catarro y los resfríos. Con el zumo se usa para expulsar lombrices, y la planta molida y con sal para curar heridas ulcerosas. En particular el berro hay que tener cuidado en el consumo también. ¿Por qué razón? Hay que, más que en el consumo, es si yo veo que la planta está creciendo en un lugar donde hay animal, ganado bovino en particular, u otro tipo de ganado, no se recomienda consumirlo porque normalmente hay una transmisión de bichos, en este caso, ahí sale la fasciola hepática, entonces está asociada a los caracoles allí, todo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya, si uno ve que hay una vertiente, una naciente de vertiente en un lugar, obviamente, y no hay ningún animal, ahí eso a uno le daría un poquito más de certeza para consumirla. Pero hay que tener esos resguardos más que nada por salud, porque la fasciola hepática es bastante dañina en realidad. Por otro lado, siempre asociada al berro, al menos en la zona donde yo habito normalmente, tenemos la placa o el berro amarillo, y normalmente los hago preparados junto el berro con el berro, el que les mostraba recién, con el berro, con este berro amarillo, digo, y este lo hemos visto desde la región de Antofagasta hasta acá al sur.
También habita en cursos de agua, en arroyos, en vertientes, en esteros, y se consumen los tallos y las hojas. Los tallos, bueno, tanto las hojas se pueden echar también a las sopas, se hacen ensaladas. Es bastante rica la ensalada de esta, la mezcla también, o la planta en particular solita, ¿no? Se pueden hacer tortillas. En el campo a veces la gente hace todo este mejunje con el que rellenan las prietas. La gente que les gusta consumir prietas también se le puede rellenar entonces o hacer toda la base con esta planta en particular. Se hace también bebida refrescante. Con las raíces también se puede hacer tortillas y sirve para mitigar enfermedades del hígado y los pulmones, también para bajar la fiebre. Otro árbol que no es nativo, pero sin embargo tiene unas flores, unos racimos florales muy gratos, que antiguamente la gente hacía colonias con ellos, así como agua de colonia, es el acacio, que uno siempre lo ve en la zona central como cortinas cortavientos, lo ve como de cercos también, y en este tiempo ya debe estar empezando a florecer. Entonces, si uno saca estos racimos de flores, los lava bien y saca todos los bichitos que pueda tener, que no tiene tantos tampoco, y luego hace un batido, así como estos batidos que normalmente se hacen para el pescado, por ejemplo. Entonces uno puede luego echarle una ollita que esté llenita de aceite, que en ella me quepa, en este caso el racimo completo para que no se me desarme, y allí entonces uno lo fríe, se fríe muy rápido, en un minuto está todo eso listo, porque si no se desarma después, y dependiendo, si se le echa sal, se puede consumir a la hora del almuerzo. Si se le echa azúcar flor, se puede consumir a la hora de 11, así como buñuelos, y queda muy rico. Ahora, las flores en infusión se usan como para calmar, en este caso, dolores musculares, y también para aromatizar pomadas y aguas de colonia, que era algo ya que les decía. ¿Por qué? Porque recuerdo haber visto a mi madre cuando yo era muy pequeñita, que ella hacía estas como agüitas de colonia, las metía en un frasquito, pero yo no sabía que esto era como hacer magia, yo no sabía que le echaba adentro, pero sí tenía sus propias colonias a partir del uso de las flores del acacio. Y ya vamos finalizando ya, tenemos acá la bibliografía. En realidad en Chile tenemos varios libros que hablan de lo que nosotros hemos estado comentándole en este minuto. Tengo que confesarles que estos son libros que están en mi biblioteca personal, sin embargo, revisé también que estuvieran en la web para ser descargados. Entonces tenemos allí a Rapoport con las plantas nativas comestibles de la Patagonia Andina. Ese libro me lo regalaron, recuerdo yo, es un muy buen libro, porque también salen todos los compuestos con números, en este caso, que a la gente le interesa mucho cuántas propiedades tiene, en este caso, qué compuestos en particular. Entonces allí está todo. También está este muy buen libro que es Botánica de la Cotidianidad, de Renato Cárdenas y Carolina Villagrán. Muy buen libro, y ese también está para ser descargado. Los vegetales y el hombre, que les hablaba yo al comienzo, de Bernardo Parra, recuerdo que sí lo compré. Tenemos Malezas comestibles del Cono Sur, que también sí se puede descargar desde la web. Plantas que comemos, de Alicia Hoffman, se puede descargar. Y estos otros, Chile, plantas alimentarias prehispánicas, de Oriana Pardo y José Luis Pizarro, esos libros están a la venta. Yo recuerdo que lo compré en el Museo de Arte Museo Precolombino en Santiago. Y el otro, que es La flora cordillerana del Ñuble y sus usos tradicionales, es un muy buen libro de Cora Menegós y Asenat Zapata. A ella se los compré directamente. Es un muy buen libro también, no está en internet en particular. Por otro lado, nuevamente Oriana Pardo y José Luis Pizarro hacen este libro que se llama Chicha en el Chile precolombino, muy buen libro. Especies botánicas consumidas por los chilenos prehispánicos, también es un muy buen libro. Y luego, en coautoría con Alicia Martí Corena, Diego Alarcón, Cristiana Tal, a quien les habla, también coautores de este libro de plantas trepadoras y epífitas parásitas nativas de Chile. ¿Por qué lo coloqué acá? Si bien es cierto, usted dice como que de plantas trepadoras, porque allí hay un capítulo que está dedicado exclusivamente a los usos de las plantas que se tratan en el libro. También está en internet para ser descargado. Y por otro lado tenemos también estos libros que están acá, los tres están para ser descargados de la web. Por un lado, Botánica Indígena de Chile, un muy buen libro, un clásico para quienes quieren adentrarse en el tema de las plantas y sus usos.
Luego tenemos el uso medicinal y alimenticio de las plantas nativas y naturalizadas de Chile, que está hecho por doña Mélica Muñoz, Elizabeth Barrera e Inés Mesa. Ese libro es un clásico también, es un boletín que sacó ya por el año 81 el Museo de Historia Natural, y es un libro maravilloso. Creo que fue como bueno, me lo regaló a mí una de las autoras en este caso, y es un libro súper, súper bueno porque allí está como la base en cierta forma. O sea, no quiero decir que sea el más importante, pero para mí gusta uno de los más importantes, y descubrí que estaba en la web, así que lo pueden descargar también. Y por otro lado, la mayoría de las cosas que yo he compartido en cuanto a saberes colectados, recogidos desde las bibliografías, en este caso publicadas previamente, están en el libro de plantas silvestres comestibles y medicinales de Chile y otras partes del mundo, que hemos hecho junto a, en este caso, liderando el proyecto, Sebastián Cordero y Francisca Galvez también, con quien les habla. También, insisto, están en la web para ser descargados. Y con eso he llegado al final. Les agradezco su tiempo, el habernos acompañado en esta nueva presentación. Créanme que hay muchísimo más que compartir, sin embargo, el tiempo nos sabe que es limitado para todos, por lo tanto, traté de ser muy sucinta, tratando también de dejar como lo más, tal vez lo más conocido, un poquito menos conocido, pero creo que es la instancia para seguir aprendiendo todos. También para agradecer a Propaga Nativas, a Chile Bosque, bueno, Propaga Nativas por la invitación, a Chile Bosque y la Sociedad Botánica de Chile por tenerme entre sus miembros también. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía, por tu muy bonita presentación, muy interesante, por esa completísima bibliografía también, muy interesante también. Hay unos que no los tenía en el radar, así que muchas gracias por todos esos datos. Lo bueno es que ahora estamos entrando a la primavera, así que en realidad hay hartas cosas que podemos probar de las que nos mostraste, los yuyos, un montón de cosas. Entonces vamos a pasar a las preguntas. Bueno, partiendo con un comentario de Lucía Obregón. Maki dice que hay harto estudio con personas con diabetes. Aparentemente tendría muchas aplicaciones para... Ah, qué bueno, esa parte yo no la sabía. Hay que seguir investigando. Yo sé que hay gente que está investigando en este minuto también, entonces es bueno cuando aparecen nuevos usos, porque eso se pueden incorporar también, porque la idea es que justamente recopilemos cuando estamos investigando el máximo de usos para una misma especie. Eso es tremendamente necesario también, porque eso nos hace darle un mayor valor a la planta, a riesgo obviamente que a mayor valor también se consume más, y eso la deja en estado de vulnerabilidad. Importante a propósito, Benito, es comentar que todo lo que nosotros saquemos desde la naturaleza misma, sobre todo de plantas que son nativas nuestras, es hacerlo siempre con moderación, hacerlo con mucho cuidado, porque muchas veces no solamente es uno que pueda consumir, si somos todos los que estamos consumiendo al mismo tiempo, evidentemente que eso le genera un riesgo a la planta. Por lo tanto, siempre la invitación, como dice el nombre de ustedes, es a propagar. Propagar especies nativas es sumamente necesario en estos tiempos en que queremos darle un vuelco también a nuestras vidas, a partir de lo que estamos hoy día viviendo, ¿no? Sí, de todas maneras. Y ahí también tener quizás un ojo cuando uno vea, cuando es que estas plantas de repente están en venta o en restaurantes, etcétera, también preguntarse que efectivamente esas plantas son sacadas de ese ambiente natural, como en grandes cantidades, o efectivamente las cultivan. Lo ideal es que se pudiera cultivar cada vez más, como dices tú, los copihue se están empezando a cultivar, los chaguales, así que ojalá que eso vaya creciendo con el tiempo. Así es. Ya, con las preguntas. Claudia Fernández nos pregunta, me encanta, tengo una pregunta, pero con respecto a la rayán. Tus hojas tienen un perfume exquisito y me gustaría usar en preparaciones culinarias. El problema es que deja un sabor amargo. ¿Sabes si hay alguna forma de quitarlo? ¿Qué uso medicinal se le ha dado a la rayán? Hojas, frutos. Gracias. Mira, honestamente, en este minuto no sabía yo que dejara primero, que tuviese un sabor amargo. Yo siempre me lo he comido y bueno, dependiendo de la especie, solamente hay una especie que yo sé que
es más astringente, pero no sabía que fuese amarga, al menos personalmente no. Yo le invito a revisar el libro que les comenté delante, el Plantas Silvestres Comestibles de Chile, comestibles y medicinales de Chile, porque allí dejamos bastante documentado nosotros los usos tanto medicinales como comestibles de la arrayán, entre otros arrayanes más que pueda haber. Así es que no me atrevo a compartirles más porque yo pensé que tenía el libro aquí cerquita y descubrí que lo tengo en la pieza. Entonces no podría haberle respondido leyéndolo un poquito, sin embargo, no, por acá no lo veo. ¿Ya? Así es que no, lamentablemente no le puedo dar una respuesta más acabada. Sin embargo, me comprometo que, como está en la pregunta, seguramente en el chat, yo más ratito le puedo responder también personalmente. Genial. Sí, dejamos la invitación a conocer el libro, todos los que no lo conozcan, que está accesible. Leonora Andina pregunta, ¿la doca es comestible? ¿Qué propiedades tiene? Sí, la doca es comestible, personalmente no me gusta mucho porque tiene esa mezcla de dulces salados. A mí las cosas me gustan o son dulces o son saladas, pero es cosa de gusto nada más. No retengo en este minuto, no recuerdo bien también para qué es, pero sí sé que está en el libro de las plantas silvestres, por lo tanto también la invitación es a revisar el libro o en su defecto yo más tarde les puedo responder, porque son tantas las plantas que nosotros vamos viendo y que vamos conociendo que sería irresponsable de mi parte entrar a decirle, mire que esta es buena para tal cosa. Normalmente la planta llega a ella primero porque le gusta, ¿cierto? Porque luego se come y yo las pruebo. Y luego uno empieza a investigar qué usos tiene, pero no tengo memoria ya a estas alturas para retener tanta información y así como largársela de una. Por favor, me excuse, pero le respondo con más calma después. Perfecto. Pero sí se come, eso seguro. Sí. Dirección Pregrado de Ciencias Biológicas dice, ¿pero el litre genera alergia? ¿Sus frutos igual? ¿El consumo no lo genera? Personalmente, no. Pero sí, yo creo que la invitación siempre es a probar y a poner mucho cuidado. Hay gente que es alérgica, yo no sé, y esa es una pregunta que yo también puedo hacer. Desconozco si el consumir litre va generando una especie como de acumulación del contenido del compuesto que después me dé más alergia o no, lo desconozco. Yo ya les comentaba adelante, personalmente yo siempre me ufanaba de que no sufría absolutamente ningún tipo de alergia, pero sí descubrí que el año pasado me dio alergia al litre, pero fue muy suave, pero sí yo consumo permanentemente litre. Por lo tanto, yo no me atrevería a decir a la gente, a todos, consuman litres, sino que prueben primero, consuman con moderación. Ahora, si ya tienen un antecedente y han pasado cerca de una mata de litre y les ha dado esta alergia, que es bastante molesta en realidad, yo sé que en algunos casos llega a ser muy grave, por lo tanto, no me atrevería a decir a la gente, consuma a destajo, no. Siempre uno tiene que probar con mucha delicadeza, con mucho cuidado y ver también qué reacción le provoca a su cuerpo. Ya, o sea, qué reacción provoca en su cuerpo el consumo de la planta, en este caso, o del fruto. Ya, en eso hay que ser súper cuidadoso. Más allá de que yo sea irresponsable, también yo asumo que soy mi propia conejilla de indias, ¿no? A veces mi familia también lo es. Pero felizmente, insisto, el que me haya dado una vez en mis 800 años de vida, que me haya dado alergia, es la nada. Así es que yo siempre digo, sí, consumamos no más, pero también tengo que ser responsable con los otros. Podré ser irresponsable conmigo misma, pero no me atrevería yo a decir a las personas, y más si hay algún antecedente, consuma litre a destajo, no en ningún caso. Y así que en eso hay que ser más prudente, diría yo. Tal cual. No, y en ese caso del litre, además existe mucha variabilidad, porque el compuesto del litre también requiere como, cuando genera esta alergia, como su acción con el sol, entonces depende del tipo de día Sí. donde uno se exponga, y yo me he dado cuenta que los brotes tiernos también tienen como los tricomas, que son todos estos pelitos muy frescos. Hay muchas razones por las cuales te puede dar o no dar, así que siempre con precaución, pero a mí también Sí. me gustan mucho los frutos del litre, siempre los recojo cuando los encuentro. Aquí Enrique Olave pregunta, hola, recién hablaron de Sanicula graveolens, y mi consulta es si Sanicula crassicaulis, que se parece mucho, ¿también se puede consumir en ensaladas? A ver, la Sanicula crassicaulis, que también la hemos visto en la zona central, tiene un aroma bastante fuerte. Yo por lo mismo ni siquiera me he atrevido a probarla. Desconozco si la gente se la consume, ya, o si se la consumía previamente.
Puede que no, pero tampoco he encontrado en la literatura en la que yo al menos frecuento que tenga algún uso comestible en particular, por lo tanto no me atrevería ni siquiera a recomendarla. Ahora, eso no quita que uno sí, y así uno va aprendiendo también, pruebe un poquito. Ya nosotros en general en Chile tenemos plantas que son muy benignas en cuanto a que no son tóxicas, ¿ya? Hay algunas evidentemente tóxicas, sí, por accidente alguien se puede también intoxicar, es verdad. Sin embargo, uno siempre, insisto, tiene que probar de a poquito. Por lo tanto, respecto a la sanícula crassicaulis, no la he probado. El aroma, insisto, me resulta un poquito fuerte y eso me hace dudar de la planta. Por lo tanto, por lo mismo es que no la he probado. Ya, si me vuelvo a encontrar con ella, voy a intentar probarla. Pero insisto, el aroma es como que a uno la patea un poquito. Y a veces me he encontrado con algunas un poco más suaves que recuerdan algo al apio. Lo que sí entiendo es que esa es una especie que también es nativa en América del Norte, así que me imagino que algo de información debe haber. Puede haber también, hay que buscarla con más calma. Christian Wilson pregunta, hola Lucía, gracias por tu charla. ¿En Chile hay muchas plantas venenosas para tener cuidado de consumirlas o no? ¿En qué crees que hay tanto desconocimiento de esta gran cantidad de plantas comestibles que tenemos en Chile? A ver, plantas tóxicas, tantas como nativas en realidad no tenemos. Sin embargo, sí, yo creo que ahí amerita, de hecho estos días estábamos compartiendo información respecto a este tema en particular, a propósito de algún accidente que hubo por allí. Y sí, recuerdo que Raúl me había compartido en el grupo de Chile Bosque, no sé si lo viste tú, Benito, un documento que se hizo ya por el año 40 y algo respecto de en una revista pediátrica, justamente de plantas tóxicas, donde hay no solamente unas poquitas nativas, sino que también otras que son más bien de jardinería y todo eso, que eso hay que revisarlo con mucha calma, y por eso es que no me atrevo tampoco a hablarles con tanta... Hay que ser responsable en este sentido, ¿no? Ahora, ¿por qué no se conocen las plantas nuestras? Porque en realidad yo creo que falta, por un lado, valorar el patrimonio natural que tenemos, conocerlo, o sea, la forma de valorarlo es justamente conociéndolo y también cultivando, de hecho, también educándonos en ello a través de la educación ambiental, a través de los colegios, a través de las distintas asignaturas que tienen en los colegios los alumnos y alumnas también. Y por otro lado, yo creo que la educación también parte por casa, por lo tanto, si nosotros, papás o mamás, no somos capaces de ver qué hay más allá de algo que está en mi jardín, es un poquito difícil. Y en ese sentido yo creo que tenemos una responsabilidad también nosotros cómo educamos a nuestras propias familias y cómo compartimos lo que vamos sabiendo. Últimamente yo siento que hay una especie de vuelta a las raíces, digo yo, una vuelta al origen, ¿no? Donde la gente está queriendo saber más, está queriendo conocer más y alimentarse de manera más sana también. Porque claro, yo entiendo que estos tiempos tan vertiginosos que vivimos, la gente tiende a comer lo que es más rápido, y lo más rápido de comer y a veces lo más barato también es la comida chatarra. Sin embargo, a veces más económico que la comida chatarra también es darle una mirada al espacio donde uno vive. Y si uno sale así de buenas a primera y al lado fuera de la casa va a tener romasa, lechuguilla, seguramente cardo, verdolaga, y con eso ya se puede ir también empezar en este afán de ir conociendo que hay más allá. Y obviamente que leyendo, porque finalmente hay mucha literatura al respecto y uno tiene que darse el tiempo de leer. Y si no tiene tiempo de leer, por último, de preguntar, de investigar. Yo sé que la gente usa celulares, en los celulares tenemos verdaderas bibliotecas, en este minuto tenemos todo al alcance de la mano. Por lo tanto, la invitación siempre es a autoeducarnos, educarnos y educar a los que están con nosotros. Y siempre transmitir, que yo creo que de alguna forma uno lo hace también, aunque transmiten onda corta y larga, digo yo, pero es necesario que nosotros conozcamos y valoremos nuestro propio patrimonio natural. Es aprender de los otros, aprender de los mayores, aprender de los campesinos, de arrieros, arrieras también, campesinas en general de todo, ¿cierto? Me estoy refiriendo a tanto a ellos como a ellas en este sentido. Entonces yo creo que por ahí va lo nuestro. Tenemos que recuperar tantos y tantos saberes. Piensen ustedes cuánto conocimiento había en todo el periodo prehispánico respecto del uso y del cultivo de plantas que allí estaban y que luego cuando llegan los españoles, en este caso, a colonizar,
simplemente por necesidades mayores obligan entonces a los nativos a cultivar otras plantas en desmedro de las plantas nativas nuestras. Y entonces allí se fueron perdiendo tantas y tantas plantas de las que no tenemos ninguna referencia más allá de lo que los libros hoy día nos entregan, los crónicos también nos entregan. Entonces es importante saber aquello, estar informándonos y educándonos siempre. Y de todas maneras, por ejemplo, como anécdota de eso, es que en los estudios de Monteverde, esto de Dilejay en Osorno, que son miles de años, hay registros del kilo, por ejemplo, en los asentamientos de la Molenbeequia. Así que imagínense la cantidad de tiempo que seguía consumiendo esa planta en este territorio. Carolina Baborlé comenta, en Italia escuché que nuestra avellana no es avellana, probablemente la misma. Entonces, me imagino que no está emparentada con la avellana europea. No, hasta donde sé no. Lo que yo sí sé ahora es que se han estado haciendo como cultivos de avellana en la zona central, en particular en Cahuil. He visto también allí unas plantaciones de avellanas, avellana europea, pero esa es otra especie. De hecho, la Fundación para la Innovación Agraria sacó un documento, un libro que habla justamente del cultivo del avellano europeo, ya que no tiene nada que ver con este avellano nativo que nosotros tenemos acá en Chile. Así que son distintas especies. Perfecto. Daniel Fuentes comenta, ¿el fruto y flores de Sambucus nigra es comestible sin peligro de intoxicación? El Sambucus nigra, ese déjame acordar, ¿cuál es el nombre común? Benito, ¿no lo recuerda, Benito? El sabuco europeo. No, de ese yo no tengo mayor referencia, sí tengo que antiguamente fue acá Pseudopanax, la etevirens, que ahora quedó como Raucawa, la etevirens, sí sé que ese es comestible, sin embargo del europeo no tengo mayor conocimiento y por tanto prefiero averiguar más y responder con más responsabilidad a esa pregunta, si me excusan. Perfecto. Fitevs dice, hola, ¿el fruto de Cissus striata se come? Crecía junto a un maqui, lo comí y era amargo, agrio. Luego vi que no era maqui, sino boqui. Sí, mira, ese en realidad no es el mejor fruto para consumir, pero también se consume. Cuando uno lo consume por primera vez también tiene esa sensación que es como un mal fruto, porque es como un poquito astringente, es como medio áspero, y es porque normalmente no está en su plena madurez. Ya es un poco lo que me ha pasado con el arrayán de Colchagua, lo que a uno le pasa a veces con el lúcumo, lo que le pasa con hay otro más en el norte, pero es justamente porque falta madurez, ya, pero son comestibles. Ahora, siempre la idea es no consumírselo todo de una, sino que uno siempre va de a poquito, va probando un poco, porque el organismo también, cuando no ha consumido algo frecuentemente o algo que no se echa al estómago por primera vez, evidentemente que puede tener algún tipo de reacción y después se acostumbra, ¿ya? Pero sí es comestible también el Cissus striata. O, ¿cuál es el nombre común de ese boqui colorado? Boqui colorado. Exactamente. Sí, bueno, y ahí también comentar eso de que también hay mucha gente que como que busca nuevos sabores, etcétera, y siempre eso se hace mirando hacia afuera, ¿cierto? Siempre como lugares como lejanos, y en verdad hay un montón de cosas, no solamente que podemos comer o que tengan estas propiedades, sino que además que no hemos probado nunca. Eso me ha pasado mucho probando esta especie silvestre, que es muy interesante también. Así que ahí estamos con las preguntas, Lucía. Vuelvo a darte muchas gracias por esta interesantísima charla. Había muchas cosas que no sabía, así que ahí dejamos la invitación a todos los que están mirando de que hay mucha bibliografía. En estos tiempos estamos privilegiados porque aprovechando efectivamente... Muchísimo. Y especialmente con los libros que has ayudado tú a escribir también. Así que te volvemos a dar las gracias por esta charla. Les recordamos que seguimos con el ciclo de charlas de Flora Nativa, todos los martes y jueves a las 5. Así que te mandan muchos saludos ahí, pues, ir revisando. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos los que nos han acompañado y a ustedes por la invitación, como ya dije antes, así que aquí estamos a disposición si es que en algún tiempo cercano o mediano a lo mejor se puede inventar otra cosa, ¿no? Respecto de lo que es alguna charla, alguna presentación. Así es, nosotros felices. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.